En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde sacó todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí con nosotros? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecien a su profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría todos los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura de este día nos vemos y nos encontramos con un David que actúa negligentemente, pero que al mismo tiempo se da cuenta de la negligencia de sus acciones y que se arrepiente y pide al Señor por las acciones que él mismo ha hecho contra su pueblo. Y le dice al Señor: bueno, por favor, Señor, pues ten misericordia de mí y obra conforme a tu bondad. Y el Señor se le manifiesta por uno de sus profetas y le da 3 opciones, de las cuales la tercera, que es una peste durante 3 días, es la que escoge David como la que quiere como castigo para sí mismo. Pero esta situación pues se va más allá del alcance que el propio David puede controlar. Y es precisamente que, bueno, su falta, su pecado, pues repercutió en que muchos de su pueblo pues también muriesen. Y le dice al Señor: bueno, pero ¿por qué hacia tus ovejas? Ten misericordia de ellas, es hacia mí. Muchas veces nuestras decisiones son erradas y hacemos que los demás tal vez paguen las consecuencias de nuestras malas acciones sin que ellos estén realmente inmiscuidos. Es preciso que tengamos presente eso, que sepamos pedir las cosas y que sepamos hacer las cosas con objetividad y no partiendo desde un mero sentimiento individualista como el mundo a nosotros nos lo muestra, sino también todo lo contrario, partiendo desde el sentido comunitario y saber que mis decisiones en comunidad pueden repercutir de manera positiva si las hago bien, o de manera negativa. Y si son de manera negativa, pues ellas ciertamente se van a ver reflejadas en nuestras malas acciones y por nuestros pecados. Evitemos eso y más bien convirtamos nuestros corazones para siempre orar por la comunidad, en comunidad, y dejando a un lado ese sentimiento individualista en el que la misma sociedad nos viene desenvolviendo, nos viene envolviendo. En cuanto al Evangelio, es bastante interesante el ver cómo Jesús en estos días ha sido rechazado por los gerasenos y ahora es rechazado en su pueblo. Y es increíble cómo ellos no creen en la palabra de Jesús, no creen en el actuar de Jesús, los propios paisanos. Y en ocasiones nuestra propia familia, nuestros propios vecinos no creen en cuanto tanto nosotros tengamos un encuentro con el Señor y nuestra propia conversión. Tales comentarios dichos como: ay, pero este que era un borracho, ay, pero este no, que era uno que hacía esto, que hacía aquello, que se metió con fulano, con perencejo, que decía lo que no sé qué, que dice más, que no creía, y ahora nos viene a hablar de Dios. Pues bueno, cuando el Señor, o cuando más bien uno tiene un encuentro con el Señor, pues uno lo quiere transmitir hacia todas las personas. Uno quiere que todo el mundo tenga el encuentro con Cristo. El Señor quería que en su pueblo, sus paisanos, pues también vieran el reino de los cielos en medio de ellos y que reconocieran el actuar de Dios. Pero ¿qué fue lo que encontró Jesús? Encontró corazones duros, y nosotros no debemos caer en ese endurecimiento de corazón, porque cuando caemos en esos endurecimientos de corazón es cuando más nos equivocamos. Tal vez como David, que pensamos individualmente, pensamos en el egoísmo, pensamos en solamente nuestro beneficio personal y no nos damos cuenta que también está la comunidad. Cuando nosotros rechazamos a aquellos que son enviados, por ejemplo los misioneros, cuando no dejamos que la palabra del misionero
la palabra del sacerdote, la religiosa, el misionero, el catequista, que quiere encontrarse con sus familiares o que quiere encontrarse con un lugar en el que pues se tiene que anunciar el reino de los cielos y se puede anunciar el evangelio. A veces nuestras propias acciones y nuestro egoísmo, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en la palabra del Señor genera el rechazo hacia aquellos que son enviados y hacia la misma palabra del Señor. Evitemos más bien rechazar la palabra del Señor y más bien acojámosla como venga, especialmente desde el testimonio de tantos misioneros, de tantas personas que siendo paisanos, siendo vecinos, quieren transmitir el mensaje del Señor y tal vez desde nuestro propio egoísmo no queremos acogerlo precisamente porque lo vemos como un par, lo vemos como alguien que viene caminando con nosotros y tal vez no podemos admitir que él se haya encontrado con el Señor o que él tenga un encuentro con el Señor y que pues no puede solamente ser para él. Entonces evitemos eso y dejémonos encontrar por el Señor. Dejemos que cuando el Señor, por medio de aquellos que son enviados por Él, hablen en su nombre, acojamos su palabra para tener vida y vida en abundancia. Amén.